Al chile. Mis amigos, soy Bebe Yamel. Bienvenidos a su chile favorito. Aquí las noticias o te enchilan o te dejan picar. Me está diciendo el Instituto Nacional Electoral, para que Edwin se vaya preparando, porque quiero conocer su opinión con esto para cerrar el México ambidiestro de este día, que fue bastante interesante. El Instituto Nacional Electoral me está diciendo que sin estar en tiempos legales, porque no estamos, el INE no ha dado el banderazo de salida para los procesos electorales del 2023. El banderazo de salida para el proceso electoral del 2023 está hasta octubre, noviembre. Según yo, es en octubre. O sea, en octubre se da el banderazo de salida. Sí podría ser, creo que sí es a finales de septiembre, principios de octubre. No, esa es una cosa. O sea, una cosa son los candidatos. Eso no tiene que ver con el INE. Nada tiene que ver con el INE. No, los candidatos son en diciembre. Porque la precampaña inicia en diciembre. O sea, la precampaña inicia en noviembre, finales de noviembre 10. No es cierto, de diciembre a febrero son los tiempos de precampaña. Entonces, el instituto siempre inicia o dan banderazo de salida antes de que inicien todos estos procesos. ¿Por qué inicia desde octubre? Porque empiezan con las sesiones, empiezan a acordar que los estados, cuántas circunscripciones, que si el listado nominal, que cuántos, o sea, ya, empiezan a hacer varios acuerdos desde el instituto y eso lo empiezan a hacer desde octubre. Entonces, cuando el instituto da banderazo de salida, inicia oficialmente el proceso electoral, aunque nosotros no lo veamos, porque normalmente no le prestamos atención a lo que hace el INE. Entonces, no le prestamos atención a las mesas, a estas sesiones ordinarias que tiene el instituto con miras a los procesos electorales, en donde empiezan a hacer varios acuerdos administrativos, meramente administrativos, es con lo que inician. Entonces, no les hacemos caso, pero inician en octubre, hasta octubre. Entonces, no puede haber actos anticipados de campaña porque todavía ni siquiera estamos en los tiempos de campaña, todavía ni siquiera estamos en ellos. Ahora, esto, y nos decía Eurípides que esto ya había ocurrido en alguna ocasión y que el tribunal le respondió justo esto, que no hay manera en que ellos puedan decir que hay actos anticipados de campaña cuando todavía no está el banderazo de salida. Eso es lo que se le cuestiona al Instituto Nacional Electoral, que lejos de querer o lejos de demostrar independencia, lo que está demostrando es un servilismo hacia el PRI, PAN, PRD, sobre todo al PAN, hay que decirlo, sobre todo al Partido Acción Nacional. Y al PRI, pues lo termina protegiendo. También le pregunto a Eurípides si ya presentaron denuncias y me dice que hay 4 en contra de Alito Moreno. No una, 4 denuncias en contra de Alejandro Moreno Cárdenas por los audios y es momento en que el INE ni sus luces. O sea, 4 denuncias en el Instituto Nacional Electoral por actos que ya ocurrieron. O sea, ya pasó. Esta es una constante del instituto. Vea usted la incongruencia que yo veo aquí. Por un lado, tenemos a este Instituto Nacional Electoral emitiendo tutelas preventivas a Morena y servidores públicos y personas para que no hagan nada cuando ni siquiera estamos dentro de los tiempos. Pero por otro lado, cuando se trata de algo que ya ocurrió y que no es la primera vez que pasa, porque ocurrió con Odebrecht, ocurrió con la Operación Zafiro, o sea, siempre que tiene que ver con el PRI, el INE, ni sus luces. Parece que lo va a investigar 10 años después, a ver si todavía pueden hacer algo. Así pasa. Cuando se trata del INE para investigar al PRI, vemos que hay pasan años. Vaya, ¿usted sabe algo que haya ocurrido a raíz de Odebrecht? ¿Que haya ocurrido a raíz de la Operación Zafiro? Yo no. Bueno, entonces hay 4 denuncias presentadas por Morena en el Instituto Nacional Electoral por el caso de Alejandro Moreno Cárdenas por los audios, en donde se hablarían de presuntos delitos electorales, entre los que al menos destaca el que se hayan entregado 25 millones a diputados, a candidatas a diputados de Michoacán en las pasadas elecciones federales, y además que presuntamente al menos 2 diputadas, Paloma Sánchez y Karina Barrón, de Nuevo León, y no sé de dónde es Paloma Sánchez, pero bueno, al menos estas 2 diputadas habrían o existe la posibilidad de que se hayan rebasado los topes de gastos de campaña porque se hubo pagos en efectivo que probablemente no están declarados ante el instituto. Entonces, lejos de que el instituto emita un informe y diga, bueno, sí, es que los estamos investigando, lejos de eso, el instituto está callado con lo de Alejandro Moreno Cárdenas. Callado, no hay nada, no dicen absolutamente nada. Por eso es que uno encuentra esto bastante curioso. Pero ahí no acaba. Me acaban de pasar algo que ya me habían comentado muchos de ustedes. A ver si el INE, de puritita chiripa,
también sanciona esto. Quiero ver si el INE de puritita, sí, miren, porque soy buena onda y le quiero dar un voto de mínima intento de confianza. Nada más para ver qué pasa. Ahora sí que por la experiencia. El Partido Acción Nacional, porque este es del PAN, está emitiendo ciertas encuestas telefónicas para posicionar a quien ellos quieren que sea su candidato. Escuche usted el audio, porque hay audio. Escuche, súbale el volumen y escuche el audio que grabaron mi querida Ana, que le mando un beso, que grabó, que ya me habían platicado de esto, pero no habían grabado el audio. Ahí les va, a ver si el INE también sanciona al PAN por actos anticipados de campaña. Digo, congruencia sería, ¿no? Vamos a ver. De México, marque 3. Si usted no sabía que Enrique Vargas es el precandidato del PAN a gobernador del Estado de México, marque 5. Si usted quisiera dar su opinión sobre Enrique Vargas como precandidato del PAN a gobernador del Estado de México, marque 7. Va de nuevo. De México, marque 3. Si usted no sabía que Enrique Vargas es el precandidato del PAN a gobernador del Estado de México, marque 5. Si usted quisiera dar su opinión sobre Enrique Vargas como precandidato del PAN a gobernador del Estado de México, marque 7. Y si no, espera en la línea. Omar, por el 01800. ¿Enrique Vargas ya es precandidato del PAN? Sí, le acabo de decir al señor productor que lo de los precandidatos hasta diciembre. ¿Es precandidato del PAN? ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! ¿Es precandidato del PAN? ¿Qué dirá el PRI al respecto de esto? Yo pregunto, ¿qué dirá el PRI sobre esto? Un partido que no quiere perder el Estado de México, que muy probablemente aquí yo veo complicado que vaya en alianza con el PAN. Vaya, si están tan desesperados, definitivamente van a ir en alianza con el PAN. Pero, bueno, sería, insisto yo, sería algo, ¿cómo decirlo? Ilógico que el PRI, si es tan fuerte como piensa en el Estado de México, sería bastante ilógico que fuera aliado con el PAN, ¿no? Pues ahí está, creo que su candidata va a ser Lagunes, si no estoy mal. Entonces, ¿y el PRD quién propondrá? ¿O de qué lado se va a ir el PRD? ¿Con mamá o con papá? Porque acuérdense que el PRD es como el hijo perdido en medio de un pleito de divorcio bastante elegante. ¿A dónde se irá el PRD? ¿Tendrá candidato el PRD? ¿Sabe lo que es un candidato al PRD? ¿Hace cuántos años el PRD no propone un candidato? Porque ya el PRD no tiene un solo estado, está perdiendo el registro en varios. Entonces, pregunta seria. Es una de estas preguntas serias. O sea, ahí está el audio en donde pues dicen que pues que ellos ya tienen un precandidato. El PAN ya tiene precandidato. Cuando todavía ni siquiera estamos en los tiempos legales. ¿Estos no son actos anticipados de campaña, tío INE? ¿No son o sí son? Porque vaya, quizás no lo dimensionan, pero contratar estos call centers no cuestan 3 pesos, ¿eh? Contratar un call center, si lo quieren hacer de la forma austera como lo hacían en el Verde, contrataban eran los brigadistas, les compraban celulares, les compraban chips y los ponían a hacer llamadas. Pero esta no es la forma austera, esta es una grabación. O sea, contratar un call center no es barato. Sobre todo en un estado tan grande. O sea, estamos hablando del estado más grande, con la lista nominal y el padrón electoral más grande de todo México. Por eso es la joya de la corona el Estado de México. Porque aparte es el que mayor población tiene. Por eso tiene el mayor padrón el Estado de México. Son muchos, son millones. Entonces, todo se multiplica. Todo se multiplica se multiplica exponencialmente. Entonces, no cuesta 3 pesos. Otra. ¿De dónde están sacando los teléfonos?
porque a estas alturas de la vida se supone que esto no lo pueden hacer porque habla de una clara vulneración de los datos personales de los ciudadanos. Si ni los bancos lo deberían de estar haciendo, un partido político como por qué lo debería de hacer. O sea, aquí hay varias cositas que el Instituto Nacional Electoral perfectamente se puede sentar a hacer una sesión y cuestionar al PAN, sancionar al PAN, emitir aunque sea un comunicado, aunque sea. Y ni eso, un extrañamiento, una tutela preventiva. Hay varios recursos administrativos en el INE que pueden emitir desde sus trincheras. ¿Qué va a pasar un año para que lo hagan? O sea, cuando ya sea el proceso electoral van a sancionar al PAN por haber cometido actos anticipados de campaña y haber gastado millones para un call center en el Estado de México. ¿Tendrá que pasar un año para que esto ocurra? ¿O cuánto tiempo va a pasar para que el Instituto Nacional Electoral tome manos a la obra? Al menos en este tema. Porque me queda claro que no son parejos. No son parejos. No existe un piso parejo en esto. Por eso es que la reforma al INE es tan importante. Miren, esto sí lo vengo diciendo desde que estaba trabajando en partidos políticos. El INE no le sirve a los ciudadanos, le sirve a los políticos. ¿Por qué? Porque son los políticos quienes designan a los consejeros. Por eso la premisa que hace la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador de que se elijan a los consejeros y a los magistrados electorales por elección y que sean los ciudadanos quienes los elijan, me hace todo el sentido del universo. Muchas personas llevamos años diciéndolo. La única manera en la que el instituto le va a ser fiel al ciudadano es si el ciudadano lo elige. Porque mientras lo sigan eligiendo los diputados, seguirá siendo un sistema de cuotas y le seguirán rindiendo cuentas a los diputados y a los partidos políticos y seguirán siendo sus amigos. Eso es lo que va a pasar. Eso es lo que ha pasado eternamente. Y de un círculo vicioso porque como ellos reforman, no reforman como debe ser porque al final de cuentas, perdón, pero perro no come perro. Exacto, perro no come perro. Entonces, es importante poner esto sobre la mesa porque, miren, unos vemos que quizás la reforma electoral va a ser complicado que se pase. Ya hace unas semanas decía el presidente más bien el representante no es el representante, es Nacho Mier, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, ya daba el banderazo de salida para iniciar con estos, con las asambleas informativas de la reforma electoral, tal y como lo hicieron con la reforma eléctrica. Ya daba el banderazo de salida. Hoy esperamos que en los estados en donde está gobernando Morena, que ya Morena ya gobierna al 70% de la población, al menos ellos ya inicien con estas asambleas informativas. Ahora, de Puebla yo no espero nada, y se lo digo con toda honestidad, porque en Puebla las únicas asambleas informativas de la reforma eléctrica que se vieron en Puebla fueron las que hizo Nacho, las que hicieron los ciudadanos y el gobernador ni sus luces, al menos que yo sepa. Si usted conoce alguna que hiciera el gobernador, avíseme y yo entonces corregiré, pero al menos Puebla es un caso complejo. Pero en los otros estados sí tendrían que estarse moviendo y todos los estados encabezados por Morena deberían de estar haciendo estas asambleas informativas para garantizar que los ciudadanos se generen un criterio propio. Al menos la premisa de muchos mexicanos desde hace muchos años ha sido justamente esa, que el instituto debe de cambiar al menos, miren, con que cambien a las personas que manejan al instituto, ya cambió el 50% de los problemas en el INE. Porque al menos habrá una voluntad distinta. Porque saben, 1, que el cargo fue electo por los ciudadanos y 2, que el ciudadano, y debería de existir, así como existe la revocación de mandato, debería de existir algo similar para los consejeros. Cuando se pierde la confianza del ciudadano en algo tan delicado como lo es el Instituto Nacional Electoral, entonces el consejero ya no puede estar ahí, porque perdió la confianza del ciudadano y no puedes ejercer un cargo si no tienes confianza ciudadana. Así que este es un tema, este sí es un tema que creo que hay que poner sobre la mesa. Mientras el PRI-PAN-PRD se está peleando por posicionar una narrativa que literalmente que es bastante falaz, y voy a despertar a mi querido Edwin Manning para cerrar este segmento y justamente hacer el comentario final relacionado con el Instituto Nacional Electoral y lo que acabo de explicar y lo que dijo mi querido Eurípides Flores. Así que, mi querido Edwin, ¿qué opinas de esto?
aquí seguimos. Pues también lo he dicho, es un árbitro electoral al que le gustan algunos jugadores y al que le disgustan otros. Y entonces, como tú lo mencionas, cuando se trata de sancionar al Movimiento de la Generación Nacional, jugador que no le gusta, lo hace de oficio, lo hace eficientemente, lo hace rápido. Y lo hace muchas veces incluso mediándose, o sea, pasándose por alto tiempos procedimentales, ¿no? Y cuando se trata de sancionar al PRI, al PAN, al PRD por sus diversas conductas que, digamos, violarían las mismas reglas que tendría que hacer valer el INE, pues simplemente no hace nada. Entonces, pues, ¿qué opino? Es eso. Es un pretendido árbitro neutral que no es tal y que sería bueno que se reformara y que los consejeros del Instituto Nacional Electoral primero no duraran tantos años en su cargo. ¿Cuántos años lleva enquistado ahí Lorenzo Córdoba? ¿Más de 10? Toda la vida, no toda la vida, porque yo platicando con Álvaro Arreola, que ya tiene un ratito, miren, ya tiene un rato que no hablamos, se lo voy a invitar al menos a ver si nos contesta, a ver si para el viernes, mi querido Álvaro, que es experto y es eminencia en lo electoral. Él me decía, porque yo le preguntaba, bueno, es que Lorenzo Córdoba dice que, bueno, él es académico y que no tiene lleva mayor trabajando ahí lazo. toda su vida. ¿Por qué? Porque es de la camada de los que llegó con Boldeberg. Tan sencillo como eso. Exactamente. Tan sencillo como O sea, que él literalmente llegó con Goldberg y ahí se ha quedado. O sea, él está con Goldberg, ha estado toda la vida con Goldberg. Y él ha estado toda la vida con Boldeberg, y Boldeberg fue el primer consejero presidente del entonces Instituto Federal Electoral. Y Córdoba ha sido ya más de 10 años el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral. Entonces es gente que lleva quitada muchísimos años, es gente que gana unos salarios estrafalarios, estratosféricos, que no se corresponden con la realidad económica del pueblo mexicano, ni con la dualidad de lo que deberían ser las finanzas públicas, ¿no? Entonces, pues eso mismo del árbitro y que necesita ser reformado, que va a ser muy difícil que pase la reforma electoral esta legislatura, pero ¿por qué no pensar en las siguientes? Es decir, que no nos sorprenda si no pasa la reforma electoral. ¿Por qué? Porque yo siento que la alianza opositora va a llegar bastante en una posición todavía menos, menos ventajosa, y que es posible que todas las reformas que no pasaron este sexenio pasen el siguiente, porque han perdido mucho territorio, mucha población, mucho voto. Entonces, igual y para el siguiente sexenio pasan todas las que no pasaron este. Además, yo aquí voy a rescatar algo que me está diciendo mi querido Efraín, que lo voy a invitar en estos días porque ahí tengo pendiente, qué bueno que me lo ha recordado, sobre el tema de la izquierda. Lorenzo Córdoba se ha dicho de izquierda, tú te acordarás, cuando dice que es un hombre de izquierda. Porque hoy, es de izquierda, socialdemócrata, de centro, de centro derecha. Sí, pueden agarrar cualquier bandera y decir, esto es el centro izquierda, y aparte ellos van como pontificando, como Boldenberg y toda la gente como Boldenberg. Ellos dicen, nosotros somos la izquierda democrática, contraponiéndose a lo que ellos consideran que es la izquierda autoritaria, que vendría a representar al actual titular del Ejecutivo. Entonces, en el caso de Lorenzo, porque aparte Lorenzo llegó por el peso de su papá, seamos honestos. Entonces, cada que Lorenzo tiene una bronca, cada que Lorenzo ve que hay algo complicado, saca la tarjeta de su papá, ¿no? Saca la tarjeta aquí del papá, de Arnaldo Córdoba, y es que mi papá, y entonces dice que es de izquierda. Pareciera que a estas alturas, tanto el instituto como el PRI, como el PRD, que vaya, no tiene años que perdió rumbo este partido, sacan la tarjeta de la izquierda como para congraciarse con el ciudadano y decir, épale, soy de izquierda, y todos vamos a la izquierda, porque el corazón está a la izquierda, ¿no? Pareciera que sacan la bandera de la izquierda. Y entonces yo por eso te pregunto para agregar esta conclusión, porque va junto con pegado, ¿no? Es un instituto que le sirve al PRI, que llegó como cuota del PAN a raíz de lo que pasó con Salinas en el 88, de ahí viene Goldberg, de ahí vienen todos estos personajes, y hay yo lo diré así, yo sí veo que existe una cierta protección por parte del instituto hacia los partidos de oposición, y llega momentos en que ya es insostenible, como el caso del PAN con Marco Cortés, que fue el tribunal electoral el que tuvo que ordenar la sanción,
porque el INE no lo hizo, es algo que competía que al tendría Instituto que hacer Nacional el INE. Electoral y no lo hizo. Entonces, esto que vemos recurrente creo que sirve para abrir los ojos a la gente y decirle de verdad qué es una izquierda, qué es la izquierda, porque incluso aquí hay un comentario que me decían hace ratito aquí arriba, donde me decían, seamos honestos, hay que documentarse. Aquí dice Rubén, hay que cuidar lo que decimos, tenemos que documentarnos, no tenemos un gobierno de izquierda. Así que ayúdame a definir, mi querido Edwin, la diferencia que existe entre el gobierno que representa Andrés Manuel López Obrador de izquierda y el PRI que se dice de izquierda, el PRD que se dice de izquierda y un Lorenzo Córdoba, representante del Instituto Nacional Electoral o presidente de consejero del Instituto Nacional Electoral, que se dice de izquierda. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Primera, los hechos, o sea, tan sencillo como eso. A ver, siempre va a haber gente, sobre todo miembros de la ultraizquierda, incluso, bueno, yo no me escondo, yo me considero alguien de ultraizquierda, ¿no? Va a haber gente siempre de la ultraizquierda que ningún gobierno le parezca lo suficientemente de izquierdas. Ninguno. Entonces, bueno, es que este gobierno no es de izquierda porque no es tu particular manera de entender la izquierda. Ahora, creo que sí hay ciertos elementos para distinguir un gobierno de izquierdas de uno que no lo es. Por ejemplo, poner en duda todo el dogma, sobre todo económico, porque ahí es la cuestión fundamental entre qué es un gobierno de izquierda y qué no. Todo lo que se instituyó durante los últimos 36 años de la historia político-económica del país, ¿no? No subían el salario mínimo porque decían que había inflación. Bueno, ya vimos, este gobierno ha subido el salario mínimo en términos reales. Y bueno, la inflación está causada por muchísimas cosas externas, no por haber aumentado los salarios. La política fiscal, aunque no se han creado nuevos impuestos, que yo siento que deberían crearse, y no han aumentado en efecto las tasas de impuestos, siguen siendo básicamente las mismas, pues por ahora sí se les está cobrando a los grandes multimillonarios, a los grandes oligarcas mexicanos, ¿no? Tan es así que hace poco salió la maestra Raquel Buenrostro, titular del Servicio de Administración Tributaria, a decir, hemos aumentado en tanto por ciento la recaudación respecto a los grandes contribuyentes. Pues claro, porque aparte no es más que seguir el principio constitucional de capacidad contributiva. El que más tiene, más paga. Se acabó. Eso es un gobierno de izquierda. Tratar de rescatar la seguridad social y la salud pública es un gobierno de izquierda, ¿no? Y bueno, estos partidos, por ejemplo el PAN no cree en lo público, bueno, cree en tanto para cobrar de él, pero nada más. No quieren salud pública, no quieren que haya sindicatos, no quieren que haya aumentos al salario mínimo, es más, por ellos ni siquiera existiría salario mínimo. Quieren el mínimo tiempo de vacaciones, o sea, a ver, en tanto Latinoamérica, o sea, México es uno de los países en Latinoamérica que tiene menos días de vacaciones. Creo que hasta del mundo, tiene 6, cuando hay países europeos que tienen 30, e incluso países sudamericanos que tienen 12, 15, 20. Brasil tiene como el triple de días de vacaciones que nosotros, por ejemplo, ¿no? Entonces, creo que son los hechos los que definen qué es un gobierno de izquierda y qué no. Y que, bueno, a ver, siempre va a quedar bien tratar de obtener más votantes tratando de darles gusto a todos, ¿no? Y, y colocarte en el centro izquierda, pues es estadísticamente incluso es más fácil que obtengas una mayor cantidad de votos. Pero de ahí a que lo seas, por ejemplo, el PRI, pues no. El PAN, mucho menos. Y Morena, con todo y que no es un partido que se haya propuesto ser un partido socialista ni un partido comunista, ni siquiera es un partido que muchos de sus políticas partan de un análisis de clase, y reitero, me refiero al mismo discurso del presidente, ¿no? No todo el que tiene malvado, por el bien de todos primero los pobres, ¿no? Pero, o sea, no pone en tela de juicio que existan pobres y existan ricos, ¿no? Cuando, por ejemplo, un gobierno así, digamos, de ultraizquierda, un partido de ultraizquierda o alguien de ultraizquierda diría que se acabe las clases sociales, por ejemplo. Eso no es en Moreno, eso no está en Moreno. Entonces, bueno, pues creo que los hechos, y creo que, por ejemplo,
siempre la política fiscal, la política laboral y de gasto público siempre va a ser la gran diferencia entre un partido de izquierda y un partido de derecha. Y muchas veces no es ni siquiera que se gaste más o menos, sino en qué se gasta. Los partidos de derecha siempre van a estar muy contentos en que se amplíe el gasto militar, lo vemos en Estados Unidos, lo vemos en todos los países europeos de la OTAN, ¿no? En que se gaste más en vigilar a su misma población, cosas por el estilo. Pues mi querido Edwin, gracias por ayudarnos con esto, al menos para que la gente lo pueda entender. Porque vaya, estamos en tiempos muy interesantes, como bien dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, son tiempos muy interesantes y bendita sea la libertad de expresión, pero sobre todo, benditos sean los momentos que nos permiten ver a todos decir que son de izquierda, cuando en los hechos, vaya, más derecha que la derecha. Mi mano derecha, su mano derecha, la mano derecha de todos y la derecha misma del fascismo que a veces todavía impera por ahí. Los fascistoides. ¿No? Los fascistoides que están, sobre todo en el PAN. Me acuerdo mucho de lo de Alasraqui. Si alguien quiere buscar antisemitismo, si alguien quiere buscar judeofobia, que busquen muchos militantes del PAN, que tienen todavía, o sea, que todavía le prenden incienso a Hitler, y que todavía tienen Mi Lucha y panfletos antisemitas estilo el de Henry Ford, el judío internacional, como libros de cabecera, ¿no?